Con todos ustedes, ya para cerrar este tercer congreso, dándole las gracias por su atención, el doctor Alberto Martí Bosch. Gracias por su cálida acogida. Gracias, Antonio, por tu presentación. Gracias, José Antonio. Gracias a todos los que también hacéis posible este congreso. Y bueno, voy a intentar explicar en 45 minutos lo que es verdad. Se puede explicar en 5. Y el doctor Pischinger es un hombre que es anatomopatólogo, es catedrático de la Facultad de Medicina en Viena, en Austria, y presenta una tesis doctoral cum laude que se presenta, creo que se publicó en el año 70. The Matrix and the Matrix Regulations. Yo este trabajo lo conozco a través del doctor Ovirne. Me intereso por ese libro, lo leo y creo que este hombre nos abre las puertas a la comprensión de la enfermedad, no del cáncer, de todas. Este hombre nos plantea que la enfermedad empieza alrededor de la célula, no en la célula. Es el entorno celular el responsable de que la célula se altere. Bien por fallo renal, bien por fallo hepático, bien por fallo pulmonar o bien por fallo multisistémico, todos a la vez. El sistema básico, podríamos decir que consta de esto, de pulmón, hígado, riñón, sistema vascular arterial, sistema vascular venoso, sistema intersticial, célula. En este caso hemos puesto la piel, pero que sepáis que también puedo poner mucosa, es indistinto. Si os fijáis, de aquí para aquí piel y de aquí para adentro mucosa. Si ahora cortara el labio, tendría en un lado piel, otro mucosa y el sistema celular en medio. Luego entenderéis por qué explico este detalle. Bien, ¿qué ocurre? Resulta que el pulmón, el hígado y el riñón son filtros que como tales trabajan 24 horas al día desde que nacemos hasta que morimos. El corazón de una persona en reposo sabemos que mueve 5 litros de sangre por minuto. Luego por cada uno de estos filtros pasarán, lógicamente, como mínimo 5 litros de sangre por minuto. Todo el mundo entiende que si esto es el filtro del aire de un automóvil, ponemos en marcha el automóvil y el aire pasa a través del filtro, el filtro se va a ensuciar. Y te dicen que cuando esté sucio, cuando tenga 5 o 10.000 kilómetros según el tipo de filtro, que lo cambies. Lo entendemos en un coche, pero no lo queremos entender en las personas. Vamos a reflexionar sobre este dato. 5 litros de sangre por minuto y una persona en reposo. Si cada minuto pasan 5 litros de sangre, ¿qué es lo que están filtrando estos señores? Los residuos metabólicos del sistema celular. De la sangre arterial es la que lleva oxígeno, azúcares, grasas, proteínas, minerales. ¿Para qué? Para nutrir al sistema celular. Hay que enviarle oxígeno, hay que enviarle grasas, hay que enviarle proteínas para que la célula se nutra, se oxigene, viva. Pero esta célula, cada vez que respira, cada vez que recibe oxígeno, ella genera un residual metabólico o basura, que es el CO2. Si yo le envío grasas, ella la va a usar y la va a metabolizar, y cuando esta grasa se degrada, la tira, que es el colesterol. Algo así cuando nosotros ponemos aceite de oliva en una sartén, freímos un huevo, freímos una chistorra y cuando el aceite está quemado lo tiramos. Pues el colesterol sería el aceite quemado, que este debe ser eliminado. Y si le enviamos proteínas, me devuelve ácido úrico. Son ejemplos sencillos. Sabemos que es mucho más compleja la bioquímica celular, pero nos vamos a centrar en 3 datos, en 3 valores fácilmente comprensibles. ¿Qué hay que hacer con estos residuos, esos excrementos celulares? También veréis por qué hablo de excremento, que se excreta. Pues tendrá que ir al sistema venoso y a través del sistema venoso alcanzar pulmón, hígado y riñón y ser eliminados. Fácil es entender que si la célula genera 3 bolsas de basura y eliminamos 3 bolsas de basura, no hay problema. Resulta que estos residuos son de carácter ácido. Ácidos grasos, ácido úrico, ácido carbónico. Bien, mientras el cuerpo sea capaz de hacer esto, no hay problema. Volvamos, rebobinemos. Hemos dicho que el corazón de una persona en reposo mueve 5 litros de sangre por minuto. Eso quiere decir que si en un minuto pasan 5 litros de sangre por el pulmón, el hígado y el riñón para ser filtrados, en 60 minutos pasarán el equivalente a 300 litros. 60 minutos es una hora, luego son 300 litros por hora, que no lo pensamos. Resulta que el día tiene 24 horas. Si en una hora hemos filtrado 300 litros, en 24 horas habremos filtrado el equivalente a 7.200 litros de sangre. Vamos a ser generosos y le vamos a asignar a la sangre densidad 1, como si fuera el agua, que es más densa. La sangre, ya lo sabemos. 1 litro, 1 kilo. Sabemos que 1 litro de agua pesa 1 kilo. Por lo tanto, 7.200 litros pesarán 7.200 kilos. Sabemos que cada 1.000 kilos es 1 tonelada. Luego estamos hablando del equivalente a un camión de 7 toneladas al día.
nervios, estrés, sobrecargas alimentarias, tóxicos alimentarios. Eso va a hacer que estos filtros vayan trabajando de un modo, digamos, enloquecido. Llega un momento que, por lo tanto, estos filtros se van a obstruir. Y si nadie se ocupa de limpiarlos, porque nadie nos enseña cómo mantenerlos, ya que nosotros no los podemos cambiar en un coche. Nosotros cada 5.000 kilómetros, cada 5 años, no podemos estar cambiando los filtros del aire, el filtro del aceite y el filtro de la gasolina como en un coche. Claro, pues si no nos cuentan nada ni hacemos nada, estos se obstruirán. Empezaremos, por lo tanto, a retener CO2. Empezaremos a retener colesterol, empezaremos a retener ácido úrico, puesto que un filtro obstruido ya no trabaja al 100%, su rendimiento cae. Es decir, la célula acabará ahogada por sus propios residuos metabólicos, por sus propios detritus, por sus propios excrementos. Esta barrera de ácidos que se nos va a formar, de ácido úrico, de ácidos grasos, etcétera, va a impedir que la célula se nutra. Veamos. ¿Veis la diferencia de imágenes? Es decir, la célula sana vive, digamos, flotando. El 70% del cuerpo es agua. Fijaros que eso es lo que llamaríamos el plasma intersticial. Ella tiene que vivir en una piscina de agua cristalina y transparente. Si los filtros se obstruyen y ya este drenaje no se puede llevar al 100%, imaginaros que la capacidad de filtraje es del 80%, quiere decir que el 80% del carbónico, el 80% de los ácidos grasos, el 80% del ácido úrico se eliminará, pero el 20% se quedará parte atascado en los filtros, parte en sangre y parte se empezará a acumular en el espacio intersticial. Si esto se va llevando en el tiempo hacia adelante, acabará ocurriendo esto. Fijaros que ahora el entorno celular, y esa era la idea de Pischinger, la enfermedad empieza alrededor de la célula, no en la célula. Es el entorno celular el que va a degradar ese sistema. Fijaros que ahora la célula ya entra en precario. Fijaros que estos son ácidos. Los ácidos son altamente corrosivos. ¿Qué pasa? Que si yo tengo aquí oxígeno y quiero que el oxígeno vaya del capilar hasta la célula, tiene que atravesar esta barrera de ácidos y reaccionan con él y se los sacuden del medio. Cualquier nutriente tendrá que quedarse aquí, atacado por los ácidos, con lo cual la célula se queda sin oxígeno y sin comida, y además atacada químicamente por sus propios ácidos. Por lo tanto, los que hablan de que la degeneración celular está basada en un proceso de ácido, tienen razón, aquí están los ácidos. Claro, fijaros que esta célula en estas condiciones, ¿qué opciones tiene? Solo tiene dos opciones. Sin oxígeno, sin comida y atacada químicamente por los ácidos, opción 1, morir. Por falta de oxígeno, quemadas químicamente por los radicales acumulados a su alrededor. Fijaros que si una célula no se defiende, no reacciona, porque la célula no es una tuerca, no es un tornillo, es un ser vivo, es inteligente, es un ser que, lógicamente, pues decimos que si no estuviera vivo no se podría morir. Fijaros que esta célula tiene que tener su capacidad de reacción. ¿Qué pasa si las células se mueren? Imaginaos que una célula no se defiende, no reacciona. Se queda en ese medio y dice, bueno, pues me muero. Esto ya se acabó. ¿Veis? Si se mueren las células del cerebro, porque esto está pasando en todo el cuerpo, entonces me quedaré sin células cerebrales, Alzheimer. Si se me mueren las células de la base del cerebro, Parkinson. ¿Veis? Fijaros que aquí tengo un cable en la mano. Por todos sitios hay cables. Los cables tienen un forro de plástico. Los cables conducen los impulsos eléctricos que en estos momentos nos permiten la informática, la luz, todo. En el cuerpo los nervios conducen todos los impulsos eléctricos y electroquímicos. Pero están forrados de la vaina de mielina. La vaina de mielina sería el plástico. ¿Qué pasaría si yo echara un chorro de ácido sobre los plásticos, sobre los aislantes de los cables? Que el ácido haría una acción corrosiva sobre el plástico. El cable se cortocircuitaría, pero dejaría de conducir. ¿Qué pasa si resulta que los nervios que me están uniendo esta célula con el cerebro, la mielina es atacada por los ácidos que hay a su alrededor? Se degrada la mielina. Sin mielina hago una enfermedad desmielinizante, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis en placa. Pischinger fue un genio. Nos hizo entender las enfermedades. Imaginaos que esta célula se muere. ¿Ves? Un tejido con células muertas es un tejido fibroso. Hablaremos, por lo tanto, de fibromas. ¿Ves? Fibroma mamario, fibroma uterino, fibrosis prostática. ¿Ves? Que el fibroadenoma a nadie le preocupa. ¿Por qué a nadie le preocupa? Es un fibroma. Pues porque un fibroma son células muertas y las células muertas no matan. Fijaros cómo somos. Vemos el problema, pero no estamos siendo capaces de valorar la trascendencia del problema.
¿Ves? Mientras tanto, si se mueren las células del pulmón, amigo, fibrosis pulmonar, fibrosis hepática si se mueren las del hígado, fibrosis renal si se mueren las del riñón. Y fíjate que decimos fibrosis pulmonar de causa idiopática. ¿Y por qué hablamos de causa idiopática? Porque estamos acostumbrados a que si no hay bichito no hay causa. Entonces tiene que haber el bichito. Y si no encontramos la bacteria de turno, el hongo de turno o el virus de turno, entonces no sabemos por qué se ha fibrosado el pulmón. Y es tan sencillo como esto. Al pulmón le está llegando más basura de la que puede tirar. Y es una basura de carácter ácido. Imaginaos que yo soy una célula pulmonar, tengo que recibir el carbónico, tirarlo, coger el oxígeno, meterlo. Y estoy todo el santo día trabajando como un burro. Y de pronto me empieza a llegar más carbónico del que puedo tirar porque yo estoy agotado. Al final yo acabo sepultado en carbónico. El carbónico químicamente me quema. Al quemarme me muero. No es tan difícil de entender. Y eso pasa en el hígado, pasa en el riñón. ¿Ves? Son las enfermedades esclerosantes que llamamos, que están ahí en el saco perdidos de Dios. Las enfermedades de carácter idiopática, claro, para eso no hay tratamiento, porque no hay la pastillita.